Hola a todos, ¿cómo están? Son las 2 de la tarde, 2 en punto, estamos en Blog Deportivo. Iniciamos el único show deportivo de la radio. Colombia quiere imponerse en los duelos y después jugar. Delanteros muy fuertes, muy físicos. Siempre nos van a provocar, pero ahí estamos un puntito de pie. Iba a ser un partido muy físico también. Colombia se levanta, aquí nadie nos para. Colombia se levanta, aquí nadie nos para. Colombia se levanta. Hoy, Colombia-Argentina en el Blue Radio desde las 5:45 de la tarde, semifinales de la Copa del Mundo. Don Javiola, ¿qué tal? Una feliz tarde, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Felices? Sí, claro. Muy Pero bien. le faltó. ¿A qué hora se arranca el Gol Caracol? El Gol Caracol arranca a las 5:30 de la tarde. Bueno, nosotros aquí a las Le faltó 5:45 un porque yo pedazo. también tuve 20. Porque yo también tuve 20. Él también tuvo 20, claro. 20, sí. Y un corazón La vagabundo. Sub-20, enfrentada a la selección argentina, que es especializada en llegar a estas instancias. Ya es la séptima oportunidad, Juanjo, que llega a semifinal Argentina, si no estoy mal, ¿cierto? No. ¿O sexta? Va por el séptimo título, a nivel sub-20, es decir, tiene ya 6 aseguradas. Lo que pasa es que hubo una semifinal en el 2003 que perdió y que de hecho después terminaron jugando por el tercer puesto Colombia y Argentina, que ganó Colombia. Ah, sí, esa es la de Emiratos Árabes Claro. Unidos, 2003. exactamente. Sí. Efectivamente. 2003. Esta es la octava vez que Argentina llega a semifinal. Sí, gana Colombia 2 goles Octava por vez. 1 en Abu Dhabi, que fue donde se llevó a cabo ese partido en el que Colombia logra la mejor clasificación en la historia de los torneos juveniles, que arranca desde la época de Luis Alfonso Marroquín, por allá en el año de 1985. Marroquín, que se considera un precursor de las grandes presencias del fútbol juvenil colombiano, el descubridor de grandes figuras, talentos que todavía permanecen en la memoria de los aficionados de la época, como el caso de John Edison Castaño, de JJ Treyes, René Higuita es de esa generación, que es la selección de 1985. Wilmer Cabrera. Wilmer es 2 años después. En Chile, en el 87. Así no, en el en 87 esa que- selección pero- estaba el Pony Maturana, que entraba en los segundos tiempos, era el menor. Pero esa es la del 87. Sí. La del No, och- pero el Pony estaba en la del esa, pero él 85. entraba después. Sí, claro, pero entraba en los segundos tiempos. Por eso digo, la del 85 era René Higuita en la portería. Higuita. John Edison Álvarez. Sí. El otro Álvarez va a centrar con Sí, el hermano Carlos de Córdoba. Álvarez. Carlos el hermano Álvarez de y Córdoba. John Córdoba. Exacto. Y jugaba también, ¿sabes quién, Javier? Y- Calidad Núñez. Y Jairo, defensa central. Ampudia, lateral izquierdo. Pepe Claro. Romeiro Hurtado, ¿Qué James jugador? Rodríguez, Wilson James Rodríguez, el papá de James Rodríguez, papá Claro. biológico. Porque por ahí leía un necio, alguien que publicó una foto, dice que va a ser el papá de James. ¿Qué tal? La gente, ¿por qué escribe tantas barbaridades en las redes? Lo porque la encalambran gente a quiere uno, ser ¿verdad? Que protagonista. lo encalambran a uno. Sí, total, uno se Protagonista duda. con Es decir, mentiras. primero ni estudian ni nada, ni tienen el juicio de pegar una mirada a cualquier revista o entrar a cualquier Restrepo, que página. fue su padrastro, falleció, infortunadamente. Exacto, ya esa es la otra historia de la Sí. familia. ¿Don Javila tiene de fresca? James ¿La Rodríguez. cubrió? ¿Esa selección la cubrió? No, en el es que esa 85 selección- no tuve, pero no esa tuve la selección fortuna. La convocó acompañé al después a un país. torneo en Acapulco. Un torneo donde estaba Brasil y el centro delantero de Brasil era nadie más ni nadie menos que Romario. Y tuve la oportunidad de esa época de sentarme ahí en el hotel, porque estábamos en el Hotel Copacabana, cerca de la playa de Acapulco, de sentarme a tomarme un café con Romario y me Guau. hablaba maravillas de René Higuita. Qué bien. Decía que era algo extraño encontrar un arquero de esa característica. Tenía un zaguero central grande, Enríquez, pero tenía también a Silas y al que jugó en San Lorenzo. Silas, a Silas y Müller. Silas y Müller salieron ellos al Silas y mismo tiempo. Müller, exactamente. Claro. Mire la nómina del Claro. 85. ¿Cuál es la nómina del 85? René Higuita en el arco. Sí. Atrás, John Edison Álvarez, Sí. Álvaro Calidad Núñez, Sí. John Córdoba y Jairo Ampudia. Sí. En la mitad, Romeiro Hurtado, Sí. Carlos Álvarez, Felipe Pérez y James Rodríguez. Y adelante la turbina Treyes y John Edison Castaño. De los suplentes destacan Nilton Bernal y Nelson La Piraña Díaz. Pues Una combo. eran Qué los bueno. suplentes. Ya 2 años más tarde, Castel ahora sí puede meter en su memoria, puede meter a Al Wilmer Pony. Cabrera y al Pony Maturana y al Pony, Nietzsche claro. Guerrero. El Nietzsche. Que es de ese seleccionado, que es el que queda campeón suramericano Wilson Pérez, juvenil, claro, ganando Wilson en un Pérez. cuadrangular final con un 0-0 frente a la selección de Brasil.
Esa selección está Wilson Pérez. Niño y Julio Gómez. Sí, Niño era el arquero, Eduardo Niño era el arquero. Era el zaguero central era Caicedo, un vallecaucano, el Diablo Jiménez, otro vallecaucano, Martín Caicedo. Sí, claro. Bueno. Oscar Pareja también estaba en esa selección. Acaban de pasar el examen contra el Alzheimer, muchachos. Muchas gracias. Esto estaba planeado por el Departamento de Salud Mental de Caracol Televisión. Sí, no estaba en el libreto. Radio no estaba en el libreto. Sí, nos pidieron el favor que si era posible esta evaluación. La del 89. Hablando del alemán, yo sí hubo uno que no aprobé, porque yo dije que Argentina es la octava vez que llega y esta va a ser la novena. De las 8 semifinales anteriores, te olvidaste de uno. Sí, de las 8 semifinales anteriores, Argentina ganó 7 y perdió solo una, que fue aquella del 2013, en donde después dirime el tercer puesto con Colombia y gana Colombia, 2-1. Bueno, ahí está, es decir, un equipo que tiene ese ADN ganador. Hoy hacíamos un ejercicio que es válido hacerlo también ahora en Blog Deportivo. Nos pusimos a la tarea de buscar al azar jugadores de la selección Colombia. Sí. De la actual selección, de la que va a jugar esta tarde frente a la selección de Argentina. Sí. Para saber cuántos habían pasado por sub-15 y por sub-17. El proceso. Y entonces encontramos, Neisser Villarreal no estuvo en sub-17. Encontramos a Landázuri al azar, no pasó por el sub-17. Sí. Cavadía no lo logramos localizar ahí por el sub-17. Es decir, estos son jugadores que aparecen espontáneamente, lo que indica que nosotros no tenemos un proceso enganchado, coordinado. En cambio, usted abre la página de un jugador de Argentina y encuentra cuántos partidos jugó en la sub-17 y cuántos partidos jugó en la sub-20. Yo solo tengo a Jordan en sub-17, a Jordan Barrera. A Jordan Barrera únicamente. Ninguno tiene proceso sub-17. De resto ninguno es sub-17. El único que tiene proceso en otra selección es Oscar Perea, pero ya es mayor, sub-23, porque él jugó el preolímpico. Pero sub-17 solo Jordan Barrera. De atrás hacia adelante ninguno. Ahí tienen pues. Ni Canchimbo, ni Javier, y conveníamos en la charla ahí con Pelufo, con Nelson, con Carlos en jugada maestra, que no solamente la parte táctica, futbolística, ¿verdad? Los conocimientos que vas adquiriendo a través de la competencia, de las exigencias de los rivales, sino también cómo van construyendo la mística por la camiseta. Por eso uno ve ese carácter, esa energía con la que juegan, esa entrega, ¿verdad? Con la que juegan los argentinos, porque la van aprendiendo a querer, a sentir y la hacen casi desde que su segunda piel. Desde pequeños la van sintiendo y construyen esa mística que los ha identificado después en la competencia del Sin duda. La mayoría de estos chicos de Argentina que juegan hoy contra Colombia vienen ya, don Javi, desde la sub-15, porque todos ellos obedecen al ciclo comandado por alguien de quien habitualmente acá hablamos en Blog Deportivo, que es Pablo Aimar. Pablo Aimar es el coordinador de todas las selecciones juveniles y él formó a muchos de estos chicos en la sub-15, hicieron proceso sub-17 y ahora están en la sub-20. Sí, decíamos que para un símil es como Colombia es como aquellos alumnos que hacen un año distinto en cada colegio. ¿Cierto? Exacto. No hay historia de él en el colegio. No hay historia de él en el observador del alumno no hay. Sí, o líder. En quinto no estaba. No hay seguimiento. No hay continuidad. No hay continuidad. Ese es un eterno problema que tiene. Lamentablemente, no sé si es por su estructura el fútbol colombiano, como decía hoy en la mañana Nelson Gallego, que hay una división que es la división aficionada al fútbol colombiano, que hay otra que es la. Puede ser que a veces se le escape la tortuga o no. Pues, puede pasar. No, lo que pasa es que aquí se manejan muchos intereses. Sí. Aquí hemos llegado hasta folclóricamente, afortunadamente eso se superó. Folclóricamente, si salía campeón el Chocó, el técnico que iba a disputar torneos internacionales era el del Chocó, con el equipo del Chocó como base. O el de Antioquia, o el del Valle, o el del Atlántico. Y el resto de gente buena en otras partes, nada. Y no había concepto de país. De sacar los mejores de cada región, cuando tuvimos el manantial más lindo de todos, que fue ese torneo juvenil de fútbol Coca-Cola, que nos permitió el tener partidos de ida y vuelta, y esos jugadores fueron creciendo. Bueno, la muestra está que el Pío Valderrama salió de ahí. Claro. De ese torneo salió el Pío Valderrama. La selección Magdalena era un equipazo, Javier. Era un equipazo. De acuerdo.
Guillermo Serrano. Exacto. Cuarentiña Maiguel, que no llegó a ser futbolista profesional, no sé por qué, pues, por alguna razón. Una lesión. Sí, claro. Lo compró Atlético Nacional y se lesionó de rodilla. Se lesionó. Y terminó su carrera. Un jugador era para que la gente más o menos pueda tener una referencia, era un jugador como Juan Fernando Quintero, pero con más ritmo, más continuidad en el partido. Ese era Magdalena Maiguel. Sí, jugador samario. Bueno, punto final. Sí. ¿O sigue el examen del Alzheimer? No. Para que nos vamos a la realidad, me confirma producción cuando tengamos a Eduardo desde Santiago de Chile para poder tener... cuando quiera, Javier. No, pero de verdad. En efecto. Sin efecto y con efecto. Lo que diga. Me tomaré una fría y ya vuelvo. No. Un agua fría para refrescarme. Agua fría, claro, agua fría. Ahora sí. Colombia, Argentina. Bueno, vistazo, lo último que quedó en la presentación de Colombia Mayores ayer frente a Canadá. Cristian, buenas tardes, todavía en los Jersey. Hombre, don Javi, ¿qué tal? Cordial saludo para todos los compañeros. Sí, señor, todavía estamos por acá en Nueva York. Mañana, Dios mediante, estamos de regreso, ¿no, don Javi? Anoche mismo el equipo quedó completamente libre, cada uno empezó a movilizarse hacia sus respectivos destinos, pero tengo la sensación de que el último partido no los ha dejado para nada conforme, por el contrario. Siento que se han ido con mucho malestar porque el resultado no fue el esperado. Venga, es cierto que James Rodríguez salió furioso de la cancha. Uy, don Javi, pero emberracado, ¿sí? Emberracadísimo. Que todo salió muy bravo, lo que barrió con con todo lo que estaba del terreno de juego del camerino. Absolutamente, don Javier, absolutamente. Y la verdad es que mientras todos los jugadores se quedaron en la cancha, cambiaron camisetas con los canadienses, se abrazaron entre ellos mismos, el único que salió disparado para el vestuario fue James David Rodríguez. Incluso le preguntamos al técnico Néstor Lorenzo, cuando nos correspondió a Blue Radio preguntarle en conferencia de prensa si sabía algo de por qué estaba tan incómodo, tan molesto el capitán de la Selección Colombia. Y el técnico, pues la verdad, obviamente no nos iba a responder, la iba a zanjar y nos iba a decir que tranquilamente que no pasaba nada. Escuchemos lo que dijo Néstor Lorenzo sobre la furia de James. Próximo rival, Nigeria. Hoy Nigeria se mete en la repesca de África, se cruza el calendario con los partidos posiblemente que va a disputar contra Colombia, o el partido que va a disputar contra Colombia se va a cancelar, tienen rival, plan B, plan C para mirar qué alternativa. Y lo otro que le quería preguntar, profe, si tuvo la oportunidad de hablar al término del partido con James, porque lo vimos salir bastante molesto de la cancha. Gracias, profe. No hablé molesto de ánimo. Sí, salió un poco molesto. Bueno, la verdad que él siempre quiere ganar, no sé si será por eso, me imagino que sí. En cuanto a lo de Nigeria, tenemos que esperar qué dice la Confederación Africana de Fútbol, porque tienen un reglamento ahí que no entiendo muy bien, ¿no? Creo que no quedó entre los mejores terceros o segundos, pero lo habilita el hecho de que juegue con un equipo que sea el último de la clasificación. No entiendo muy bien, pero por lo que se dice que va al repechaje, vamos a buscar otro rival sin duda, que tenemos que aprovechar la fecha al máximo y otra vez venir con la intención de sacar conclusiones importantes de cara a lo que viene, que es el Mundial ya. Salió molesto James Rodríguez. Aquí una reflexión, Cristian. Yo recuerdo un episodio del partido, y no sé si ese es el episodio preciso. Fue cuando James entró y Richard Ríos tira una gambeta, se la niega James y después pierde Richard la pelota. La pierde, sí. Pierde la pelota. Ahí la cámara lo enfoca a James Rodríguez con una cara de malestar, de furia, y no se pudo recomponer en el resto del partido. Nos acomodó esa acción. Si ustedes hacen el seguimiento, no pudo recomponer su condición anímica. James Rodríguez no la pudo recomponer. Entonces ya cuando nos dicen, porque uno puede, Castel, usted que jugó al fútbol, uno puede decir, bueno, esto fue de momento, fue de partido, pero que termine el partido y salga furioso, manoteando y todo, sí, la cosa es como complicada. Sí, no, y además también yo le vi un par de gestos con el muchacho Asprilla, un par de veces que le entregó la pelota y a Asprilla se le enredó momentáneamente el balón, y entonces ahí también le hizo así como un gesto así de desaprobación. Bueno, pero ¿qué te pasa? Y también a Castaño cuando dio un pase largo y él estaba pidiéndosela cerca, lo vi fastidioso, no sé si es porque no entró de inicialista, no sé, o algo.
¿De quién es esa tos? Perdón, mía. De Argentina. Se la patrocinamos a nombre de quién. Una tos internacional. Patrocinada. Para esa tosecita, galletas angulo, mijito. Para esa tos que interrumpe. Galletas angulo terapéuticas le entran por la boca, le salen por 500 pesitos, mijito. Ya vendida, Le vamos a mandar vendida, unas galletas angulo a Argentina. Vendida esa tos. Don- Iba a don decir, Javi, Cristian, sí, dígalo, Juanjo. No, la pregunta, a Colombia se le cayó Nigeria. ¿Dónde iba a ser ese partido? ¿En Estados Unidos? En Nueva York. En Nueva York, sí. Está Bueno, confirmado, porque confirmado a Argentina 100%. también se le cayó un amistoso. Sí. A Argentina se le cayó un amistoso. ¿Y qué propone? ¿Que sea Argentina? ¿Que nos juntemos o qué? Sí, sería buenísimo que se midan. Bueno. Los dos están buscando rival. ¿Saben cuál es el problema? Por eso preguntaba el lugar donde se va a jugar el partido, o dónde se iba a jugar el partido con Nigeria, porque Argentina va a estar en África, juega un partido contra Angola, increíblemente, y el otro partido será en el continente africano. Todavía no está claro exactamente el lugar, pero claro, que se traslade Colombia hasta África estando en Estados Unidos no lo veo viable logísticamente, ni tampoco al revés. No es posible. Sé que están fallos. ¿Usted tiene alguna información sobre el partido con Nigeria? La información que tengo es, hoy me ratificaron precisamente que van a esperar la oficialización de la Confederación Africana de Fútbol, y segundo, lo que dijo el técnico Néstor Lorenzo, que con seguridad buscarán otro rival y se va a mantener, hasta el momento se va a mantener la ciudad de Nueva York en el City Field. Volvemos y le ratificamos, ya hay ofrecimientos. Un ofrecimiento es de un africano para mantener la similitud con el tipo de rival que quería el seleccionado colombiano, pero lo han rechazado, por lo menos el nombre que les dieron lo han rechazado en la Federación Colombiana de Fútbol. Eso es lo que yo sé, lo que me contaron de buena fuente, pero está confirmado que no va el equipo de Nigeria, que está en el repechaje. Evidentemente sí es un hecho que tiene que ver con la transparencia. Sacan al equipo que ha estado envuelto en arreglo de partidos, una selección envuelta en arreglos de partidos. Entonces estamos esperando el boletín inicial, no para que nos digan quién será el rival de Colombia, sino quién fue el que le dio por arreglar partidos a nivel de selección. Sí, para ir chuleando todos esos, irlos vetando. A ver si de pronto alguna vez tenemos la posibilidad de un fútbol más creíble y más transparente. Pero bueno, Cristian, desate, porque sé que está en este momento pendiente de cuál es la gira que hay que hacer por Nueva York, Mari. ¿Es el Central Park en bicicleta? El Central Park, Quinta Avenida, para comprar regalo a los niños allá en la estación. En la juguetería famosa esa, sí. Sobre todo Cristian Raya L. Me pusieron, la verdad, muchachos, es que me pusieron una tarea más complicada, Cristian. Y es la de buscar disfraces. Ando en eso, por acá en la Broadway. Usted ya tiene uno, usted nació con uno, mi muchacho. De arriero, de paisa, papá, claro. Bueno, ¿qué más dijo Lorenzo? Conclusiones del técnico de la Selección Colombia. Sí, señor, el técnico de la Selección Colombia, don Javi, habló de que un rival como Canadá perfectamente se puede cruzar en unos cuartos o en unos octavos de final de una Copa del Mundo. Sí, sin duda que le dije a los muchachos, un partido de octavos o de cuartos en una Copa del Mundo. Es un rival muy duro, muy físico, muy al estilo europeo su juego. Bueno, creo que no jugamos, no pudimos encontrar los circuitos que generan un buen fútbol durante mucho espacio del partido, pero bueno, hubo conclusiones importantes, ¿no? que tenemos que sacar de este partido. Tan físico y tantos fulls tras pérdida de ellos, creo que una Copa del Mundo van a ser más sancionados, ¿no? En ese sentido. Creo que hoy no se hizo porque era un amistoso, pero no se interrumpieron las salidas muy bien, los circuitos y muchas veces con fulls demasiado. Bueno, el técnico de la Selección Colombia hace el balance de lo que ha sido esta mini gira por los Estados Unidos enfrentando a México y Canadá. El balance es positivo. Hoy había planificado muchos cambios de antemano. Creo que eso no nos favoreció en el sentido de la cabeza del jugador, ¿no? Lucho sabía que iba a salir, James sabía que iba a entrar.
de pronto los demás muchachos, Yasser también, o sea, el hecho de haber planificado y haberlo conversado con ellos, creo que no nos ayudó en el sentido de la concentración total, ¿no? Que merece un partido, la entrega total de cada minuto que tienen que tener en campo. Pero bueno, las conclusiones las vamos a ir sacando. Ya tengo un vivo, ¿no? Una sensación, pero quiero ver mejor las acciones de cada uno. Costó armar las sociedades que imaginábamos y bueno, típico de un equipo que se retoca de un partido a otro, ¿no? En este periplo por los Estados Unidos, de los 25 convocados, Néstor Lorenzo utilizó a 23. Simplemente Mier y Gerson Mosquera no tuvieron minutos en esta doble confrontación amistosa. Sin embargo, pues el técnico considera que perfectamente la selección Colombia tiene 2 equipos de alta categoría. Sí, pero son fiables porque justamente yo trato de armar un contexto similar, ¿no? A que si juega Juanfer, que esté Lucho Díaz, que tenga un 9, que tenga una disposición parecida a la que encuentra de pronto James en el equipo, ¿no? Creo que variamos de manera de no desequilibrar demasiado la formación inicial y bueno, tenemos 2 equipos de categoría, ¿no? Creo que podemos contar con 2 equipos de categoría para competir a muy buen nivel y eso me deja conforme en principio, ¿no? Sin duda que el juego se resintió un poquito por todo lo que dije, la cancha es rapidísima, ellos presionaban muy bien, cuando no llegaban hacían full, entonces nos cortaban ahí los circuitos. Creo que el primer tiempo fue muy accidentado en cuanto a eso, a la cantidad de faltas y bueno, y no encontramos, yo veía dentro de la cancha que si lográbamos 3-4 pases seguidos de 3/4 en adelante íbamos a llegar mano a mano. Fue lo que pasó en el segundo tiempo de pronto, ¿no? Cuando entró James. Bueno, también dentro del balance en el partido 39 y 40 de la era Lorenzo se convirtieron 4 goles, pero no se le pudo convertir a Canadá. Sin embargo, hubo un factor denominador en ambos partidos. Colombia no recibió tantos. Habla de un equipo bastante sólido desde lo defensivo. A pesar de haber hecho muchos goles, haber sido muy contundente contra México, lo felicité por la fase defensiva, al equipo en sí, no solo a los defensores. Y hoy ratificaron esa condición de un equipo que no recibe goles, que le llegan poco. La verdad que las llegadas de Canadá fueron con centros o aproximaciones desde afuera del área. Así que estoy muy conforme con el equipo, cómo retrocedió, cómo defendió. La tarea de los arqueros también, jugó David y jugó Álvaro, que hacía rato que no jugaban de titular, lo hicieron muy bien los dos, así que son conclusiones también positivas. Hay muchas cosas que vienen bien. Tenemos un mediocampo con 4 jugadores versátiles que pueden jugar juntos o mezclarse entre sí, Lerma Castaño, Portilla y Richard. También, bueno, nada, me gustó lo de Yasser también, entró y encaró, como me gusta a mí. De pronto, no, muchas conclusiones positivas y bueno, de cara al futuro seguir probando y seguir generando estas sociedades que nos dan buen fútbol, ¿no? Por momentos creo que al final cuando Canadá con los cambios perdió la intensidad de la presión, tuvimos unos minutos muy buenos, ¿no? Bueno, y también dentro de los exámenes que hace Néstor Lorenzo con los jugadores, él asegura que de momento absolutamente nadie tiene el puesto asegurado para estar en la próxima Copa Mundial de 2026. El balance en general es positivo con todo, ¿no? Creo que han cumplido, tienen competencia, todos tienen competencia. No vino John Arias, no vino John Córdoba, no vinieron jugadores que son parte importante del proceso, que seguramente podrán venir en noviembre. Y bueno, la competencia está abierta, nadie tiene el puesto asegurado, así que bueno, lo que vayan haciendo en los clubes lo vemos semana a semana, continuamente estamos evaluando sus actuaciones en sus respectivos clubes y eso es lo que nos da la sensación de traerlo a competir acá, ¿no? Nos pasó con muchos jugadores que han bajado el nivel, no vinieron, subieron el nivel, volvieron a venir,
y bueno, no se puede preparar el Mundial en los últimos 15 días. Se tienen que preparar desde ahora y estar en un nivel parejo. La selección requiere un nivel medio alto como base y regular, de regularidad, ¿no? No sirve jugar un partido bien o 2 partidos bien a 7 meses del Mundial. Y habla un poco de la intensidad que sobre todo impuso el equipo canadiense en los primeros 45 minutos para volver a lo que fue el empate en el Red Bull Arena. Sí, es un equipo muy trabajado en eso, que ya lo sabíamos. Había que romper esa primera presión para ponerse de frente de mitad de cancha en adelante y poder ejercer el juego que nos conviene a nosotros. Nos costó, por momentos nos costó. Cuando salíamos bien nos fauleaban y cuando no hacíamos un toque de más o un mal control, nos pasó mucho. Pero bueno, sirve para sacar conclusiones, por supuesto. Lo importante es que el equipo no sufrió, a pesar de los errores cometidos en salida o de la presión bien ejercida por ellos, no sufrió situaciones muy claras de gol en contra, ¿no? Creo que las más claras las tuvimos nosotros a lo largo del partido. Y para cerrar, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se refiere a lo que ha sido nuevamente la presentación y sobre todo el porcentaje que se maneja de cara a lo que se viene en la Copa del Mundo, el porcentaje de nivel que está manejando esta selección colombiana. Es difícil, ¿no? Creo que cada vez que nos juntamos sentimos que crecemos y que sacamos conclusiones importantes. No es fácil poner a 2 compañeros nuevos ahora o 3 y que la rompan, y que no es fácil. Tratamos de generarle un contexto favorable, pero bueno, siempre las sociedades necesitan tiempo de conocimiento y de práctica, ¿no? Y es lo que no tuvimos ahora. Después tuvimos también que jugamos el sábado y martes muy pegados. Ellos jugaron el viernes, tenían un día más de descanso y nosotros tuvimos que equilibrar, que regular las cargas, porque los jugadores ahora vuelven a Europa y juegan en 2 días y no quiero que pase nada malo con ellos, no con su físico. Así que en ese sentido también fuimos conscientes de equilibrar los esfuerzos de todos. Bien, el balance del técnico de la Selección Colombia nos da estas 2 presentaciones para seguir aspirando al bombo 1. Jota, ¿qué dicen los números? Usted que maneja esa matemática tan compleja del escalafón. Bueno, entonces mire, Colombia le ganó a México y sumó 4,36, pero con el empate ante Canadá pierde 1,25. Esto hace que Colombia, aplicándole la matemática a lo que tenía, quede con 1.696 puntos. El noveno en este momento es Italia, que con la victoria de ayer llegó a 1.717 puntos. Si Colombia enfrenta a Nueva Zelanda y enfrenta a Nigeria, que pareciera que no, ganarle a Nueva Zelanda le significaría 4.36 y ganarle a Nigeria, que es el rival que inicialmente está propuesto, aunque parece que cambiará. ¿Qué? ¿Qué? Se le fue con Nigeria. Se le fue Jota. Mueve el cable, Jota. Se le fue Jota. Eso, no manotea en la mesa. Jota. Ni nos escucha. Jota. Pero ponen una arepa en la boca y sigue hablando por la arepa, Jota. Eso da noticia, porque con la información de JJ, eso estaría diciendo que tendríamos que estar aspirando al bombo 2. Lo que significa que la selección Colombia estaría enfrentando a un europeo o a alguien de la CONCACAF, que son los que están ahí arriba. Entonces, no estaría enfrentando ni a Argentina ni a Brasil, porque son los sudamericanos y por orden FIFA no lo meterían juntos a la selección colombiana. No, pero podría enfrentar a México. Tiene que ser de confederaciones distintas. México, Estados Unidos o Canadá, los europeos. España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica o Croacia. Entonces, ahora lo que necesitamos es que el sorteo nos dé la bendición de estar en qué grupo, en el grupo de México y Canadá. México, Canadá o Estados Unidos. Pues creo yo, pues uno no puede hablar más de ningún rival, pero yo creería que es mejor enfrentar a uno de ellos que enfrentar a España. Entonces con las cuentas que acaba de hacer Jota,
en directo y en diferido. Sí. ¿Cierto? Como un mismo Javier. Siguió hablando, pero sí. Ley nunca se le cae la señal. Pasaron 5 minutos y seguía haciendo mímica. Demuestra claramente que si no lo interrumpimos, Javier, mire, hace un lo unipersonal JJ. Lo sintetizo. Si gana los dos partidos amistosos, no alcanza al noveno en la tabla, que es Italia. Bueno. Para llegar a ese noveno, necesitaríamos que Italia, Alemania y Croacia, que están en la eliminatoria europea, pierdan uno de los 2 juegos que cada uno tiene, cosa que es muy difícil. Bueno, ahí tienen pues, entonces, ayer se evaporó la posibilidad, esa es la noticia, bien tiene razón Mari, se evaporó la posibilidad de que Colombia esté en el bombo 1. Sí. Nos toca bombo 2. Sí, pero esa posibilidad no se perdió ahora, se perdió en esa seguidilla de partidos en la eliminatoria donde Colombia no sumó. Exactamente. Claro, ahí es donde no se perdió. Ganado a Perú, sí. Perdimos fue la habilidad. Mire, don Javi, pero en términos de logística, no es tan recomendable quedar con México o con Canadá porque significaría jugar en esos países. Es mejor quedar en un grupo que esté en Estados Unidos por los viajes. Pero creo que los que están en México juegan Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, entonces tampoco sería. Claro, por eso van a estar en México. Por eso van a estar en México. Entonces al clasificar ¿No le gusta el picante o qué? ¿No le gusta el picante? Sí, que lo llevo por acá, brother. Es que cuelgue lo lindo. Que hable el uno, brother. No le gusta la quesadilla. Yo creo que Colombia va a clasificar. Yo creo que Colombia va a clasificar y después tendría que trasladarse a otro país. Entonces, por cuestión. Bueno, pero juegue los 3 partidos de México y después mire si. Pero eso ha ocurrido en casi todos los mundiales. Se tienen hay algunos que se benefician, otros que se tienen, depende cómo clasifique, otros que tienen que mover. Mundial es mundial. Sí, eso ya lo dicta y por otra parte, la verdad que con las distancias que tiene Estados Unidos, no sé si hay mucha diferencia ir a México de vuelo. No es mal. Si te toca ir, claro, de Seattle a Miami que si vas de México a Nueva York. Son todas distancias muy largas, es más o menos lo mismo. Es exacto, y lo vivimos en la Copa América del 2016. Aquí también hay salchichón, brother. ¿Dónde? Con limón, claro, salchichón. Y cola romana. De puerca a puerca, brother. Donde quiere que vaya. Un balance general. A ver, ¿quiénes fueron los ganadores de la gira? Los ganadores, individualmente hablando. ¿Quiénes son los ganadores? En el primer partido me parece que Dita mostró que ganador, súper ganador. Sí, profe, señor. Aquí estoy, cuando me necesite, pues ya sabe que estoy bien. Muy bien. Qué inteligencia para jugar, qué madurez se le nota ahora a Dita. Impresionante. Después me parece que los minutos que hizo Asprilla anoche, me parece que le abrieron ahí una otra oportunidad. Había estado un poquito separado en los últimos meses, pero el profe Lorenzo creo que confía en esa habilidad, esa chispita que tiene. Valdrá la pena mirarlo una vez más y de pronto que tenga algo de más continuidad en su equipo, pero pareciera que por lo que hizo anoche le volvió a tener confianza, volver a tener confianza, yo creo que el técnico se la tiene, lo convenció otra vez de que puede ser si se lo decide. Hasta ahí, Javier. La confianza se gana y la confianza se pierde, Castel. Se pierde, claro. Había perdido la confianza del cuerpo técnico. Si no tiene continuidad en su equipo, también va a ser muy difícil, ¿verdad? Sí, pero la continuidad en el equipo se la gana con disposición. Y con jugar bien y rendir, claro. No con hacer 3 o 4 jugaditas. No pasa por eso, Castel, no pasa por eso. Pasa es por comprometerse profesionalmente con el equipo en que está. Ese es el problema de él y el problema de Durán. No sé si es coincidencia de que tienen los mismos amigos o el mismo representante, no sé si es eso o qué, pero se distraen mucho, Sí. Si él se compromete con él mismo a responder por lo que le piden que asuma, ser líder del medio campo del Girona, aunque juega por un costado, pero lo llevaron es como talento, pagar una cifra que nunca había desembolsado el Girona por Yasser Asprilla, y a hoy ha sido más la decepción que la satisfacción. Entonces lo rescata la selección Colombia, lo rescata y vuelve y se mete en la vitrina. Y tiene que aprovechar esta oportunidad. Yo metería ahí a Portilla, sin discusión, a Portilla. Me parece que es un jugador, por lo que vimos ayer, inclusive que está hoy por encima del nivel de Richard Ríos. Lejos, sí. Y a Richard Ríos le pondría amarilla, lo dejaría en alerta. Sí.
anda muy mal en el Benfica y anda muy mal en la selección. Javier, y la reconfirmación de Lerma en la mitad. Total. Bueno, lo de Lerma ya es una reconfirmación. ¿Y Montero les gustó? ¿Y Álvaro Angulo no? Montero. Angulo no es pero no tuvo una exigencia máxima, ¿no? Sí, un solo el de Bucanan. Don Javi, me gustó la pinta tarjeta. la pinta rosada. ¿Cómo decía usted? A lo Mina Camacho. A lo Mina Camacho. La pinta rosada que utilizan ahora los arqueros de la selección Colombia. Sí. A otro que le pongo tarjeta amarilla, aunque uno cree que tiene el puesto asegurado, es a Daniel Muñoz. Jugó mal contra México, pero ese es un jugador que va a estar fijo. Pero es el más regular. No, sí. Ese es el más regular. De hecho, sale una noticia de que lo busca el Barcelona. Uno de los que está asegurado, pero quedó en deuda en el partido. Me parece que el equipo quedan en deuda le voy a decir medio del campo hacia adelante. Fabio, jugando regular Daniel Muñoz, no hay quien lo sustituya en la selección. No hay Román que le quite el puesto, pues. Jugando regular, si lo vio regular, jugando regular, no hay quien lo desplace de la posición de titular en la del medio hacia arriba, las oportunidades que le dio el entrenador a algunos que para mirarlos un poquito más. Por ejemplo, ese ensayo de ¿cómo se llama? De Campas de interior por izquierda, me parece que en los dos partidos. No me parece que sea buena idea, pero bueno, él si insiste y ojalá le responda, pero no creo. Los de arriba, Serna, la verdad, no pudo conectarse, no le dio para conectarse. Aparte que la verdad es que el equipo jugó mal. Entonces, cuando el equipo juega mal, alguien que llegó nuevo es más difícil, ¿verdad? Se le reducen los delanteros, por ejemplo, como el equipo no generó fútbol, no generó juego, el pobre Cucho Hernández quedó ahí solo peleando contra unos grandotes allá, ¿no? Entonces, ni el mismo Luis Suárez tampoco el día contra México tampoco lució, no tuvo ni una oportunidad de gol. Cuando un centro delantero no tiene al menos una oportunidad de gol, algo no se hizo bien. Algo no se hizo colectivamente bien. No se hizo bien. Claro, sí, tanto que la mejor jugada del Cucho fue la oportunidad de gol de Luis Díaz, que se sale y claro, que le puso el pase a Luis Díaz. Exactamente, claro, esa es la mejor. Cuando se lo juntan, cuando lo buscan. Bueno, pero realmente para eso son estos partidos. Para eso son laboratorios. Partidos. Definitivamente por ejemplo, puro laboratorio. Borré va a tener que hacer un poquito más también, Javier. Va a tener que hacer un poquito más. Yo le digo, usted vio alguna película por ahí de los años 60 que decía El cementerio de los elefantes. ¿Cierto? El cementerio de los Ser elefantes. centro delantero de la selección Colombia es casi que ir al cementerio. No les ponen ni siquiera en la época final de Falcao García. No les ponen una pelota por delante por nada del mundo. Si hacen goles es porque los tienen que rebuscar. ¿Y Luis Suárez qué fenómeno es entonces, don Javi? Luis Suárez encontró desde afuera, no desde adentro, sus oportunidades de gol en el partido contra Venezuela. Fíjese cómo es la vida. Sí, señor. Usted mira los goles de Luis Suárez fue viniendo desde atrás. Cabalgando. No que le pongan el balón dentro del área por delante. Este es un equipo que no tiene circuitos de juego para el centro delantero, ni por dentro ni por fuera. Y entonces hay que jugar sin referencia ofensiva. ¿Qué se le ocurre? No. Mejorar esos circuitos. Tiene que mejorar en ese sentido. Para mejorar puede haber muchas fórmulas. A mí, por ejemplo, me encanta Yasser Asprilla cuando juega más por dentro que por fuera. Sí. Porque me parece que ahí tiene mucho más picante, todavía hay más desequilibra más ahí, ¿no? Desequilibra más, puede meter un pase, pero bueno, eso es parte de porque es que Colombia es muy posicional. Cuando sos tan posicional que tenés que mantener a alguien siempre por la derecha, ese mismo otro alguien por la izquierda, ni siquiera cambio de nombre, sino que los tiene ahí, Arias por derecha, por izquierda Lucho Díaz, y cuando sos tan posicional tenés el eterno problema de que se pierde a veces la capacidad de movilidad para zafarse de marcas como las que impuso en los primeros minutos del partido la selección de Canadá. Sí, es mire, claro, termina siendo muy anunciado. En ambas alineaciones, con James y sin James estaba Quinterito, todos nos damos cuenta de que ellos tienen la necesidad de venir acá a quitarle el balón al volante de primera línea, incluso a los defensas centrales, porque la generación del fútbol de Colombia no nace en los volantes de primera línea. Ajá. Ni siquiera le voy a pedir a Jerry Mina o a alguien que genere, que vaya, que conduzca, porque no creo que sean capaces, no tienen la ductilidad para eso. Pero, y si aparece un equipo que hace esa presión que hizo Canadá, con puro aspecto físico y mucho orden y mucha decisión, pero sin menos fútbol,
lo incomodó tanto que no era capaz Colombia de hacer 3 pases, porque los mediocampistas de primera línea, los que están más cerca de la defensa, no tienen esa habilidad para pedirla, aún con la marca encima, hacer un amague, salir de esa marca y despejar el camino. Y entonces llevarle el balón a James, a Quinterito y a los delanteros. Sí, no, entonces ellos tienen que venir acá, porque se supone que ellos sí saben sacar la pelota desde el fondo. Y efectivamente hasta lo hacen. Pero para eso hay otras fórmulas. Cuando no puedes de una manera, tenés que buscar de otra. Sacar largo, estar en la segunda jugada. Hay un montón de cosas que no las vamos a explicar en este programa, profe Castel, pero que serán parte del manual que de aquí en adelante la Selección Colombia tendrá que ofrecer, un menú mucho más variado. Pero vamos a un corte comercial, porque tenemos invitado muy especial, yo diría que especialísimo, para hablar aquí de fútbol, de la Selección Colombia de mayores, de la Selección Colombia juvenil. En instantes estará con nosotros el profe Reinaldo Rueda, aquí con Blog Deportivo. En Blue Radio son las 2 de la tarde, 40 minutos, hacemos una pausa y ya regresamos. No te muevas, hoy Colombia-Argentina en la pantalla del Gol Caracol y en Blue Radio. Sí, señor. Hola, Javier. Recordando una pobreza absoluta que tenía el pueblo yo. Sí. Sí. Ahora que dijo usted lo del alemán, ¿te acordás? Sí, sí. Muy pobre, un pueblo tan pobre. Claro, muy pobre. El pueblo era tan pobre, Javier, que las mujeres de la vida alegre se morían prácticamente vírgenes, ¿verdad? No. Pobrísimo, no. Javier. No. Pobrísimo. No. Sí, no. Los policías se dibujaban en la pistola con una tiza, Hola. No había plata, Javier. No había nada. El que tenía una gallina, Javier, en ese pueblo, Vitaco, prácticamente era un ganadero, Hola. No puede ser. No, una pobreza absoluta. Me hicieron recordar, estaba recordando, Javier, metido aquí prácticamente, sí. Para emborracharse los señores comenzaban a dar vueltas hacia un lado, vueltas y vueltas. Lo único bueno de eso era que para el desenguayado dan vueltas para el otro lado, que una pobreza absoluta. ¿Cómo se llama el pueblo? Vitaco. Vitaco. Sí. Corregimiento de la Cumbre. De la Cumbre. Sí, señor. Ahí tiene, pues. Gracias, Marino, una por cosa ese dato. tenazola. Eso, dosis de geografía. Gracias, sí, Marino. Este programa, sí. Ya viene Valentine con un minuto de noticias. Hacemos una pausa. No te muevas. En Blog Deportivo. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá, la fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. Por el paso a la gran final, hoy Colombia, nuestra selección sub-20 se mide a Argentina. Duelo semifinal, partido determinante para aspirar al sueño de una primera clasificación a disputar título mundial en la categoría juvenil. Desde las 5:30 de la tarde con el equipo deportivo de Blue en nuestro canal de YouTube, en Blue Radio y en todas nuestras plataformas. Estamos con Colombia, acompañamos el sueño mundialista de nuestra sub-20. Ecopetrol anuncia que dará vía libre a la construcción de una segunda planta de regasificación en La Guajira. Toda la información aquí en Blue Radio. Y es que Radio, un minuto de noticias. 2 de la tarde, 43 minutos. Fue dejado en libertad el ingeniero Sergio Andrés Tamayo, hijo del gerente del Hospital de Ocaña, que había sido secuestrado ayer por hombres armados en el departamento del Cesar. Los detalles con Cristian Santiago. Después de 18 horas de estar secuestrado, fue dejado en libertad Sergio Andrés Tamayo Cáceres, el hijo del gerente del Hospital de Ocaña, Elmer Tamayo Jaimes, quien había sido secuestrado desde la noche anterior por manifestantes que se encuentran en la vía Ruta del Sol sector 2, entre los municipios de San Martín y Aguachica, en el sector de Morrison. Y es que, según información de las autoridades, lo retuvieron a él y a un acompañante para resguardarse el operativo que adelantan las autoridades para reabrir el paso vehicular en ese territorio. Esta noticia ha llenado de alegría a la comunidad ocañera y se suma también a la liberación que se conoció en las últimas horas de la pareja de comerciantes Yaní Barrientos y Ender Angarita, quienes habían sido secuestrados también el día anterior en zona rural del municipio de Tibú, cuando viajaban con destino a la ciudad de Cúcuta.
Gracias, Cristian. Y la otra noticia llega desde el Departamento del Atlántico, porque allí la policía está denunciando que pese a la orden de cese al fuego entre los líderes de los Pepes y los costeños, se están incrementando otros delitos como las extorsiones. Ingel de la Rosa. La captura de 2 presuntos delincuentes en Sabana Grande que estarían involucrados en la quema de un local comercial en esta población daría cuenta a las autoridades de que miembros de las bandas delincuenciales de los Pepes y los costeños estarían migrando hacia los municipios del Atlántico para continuar con su accionar delictivo pese al anuncio de cese al fuego hecho por sus máximos cabecillas. El mayor Nelson Manríquez, comandante del Gaula del Atlántico, advierte que no todos los integrantes de estas bandas están acatando los compromisos que asumieron sus jefes en las negociaciones con el gobierno. Hemos evidenciado que algunas estructuras o ellos mismos no están de pronto aceptando las consecuencias de estas personas que se encuentran en negociación, entonces se quieren pasar a los municipios y es donde estamos haciendo una contención del delito. Y es que a la quema de un local se suman los disparos que hicieron delincuentes a la fachada de otros 2 negocios para presionar el pago de extorsiones. ¿Qué está pasando en Venezuela? El presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos destruyó una 5ª lancha presuntamente dedicada al narcotráfico en el Mar Caribe, muy cerca a Venezuela. En este último ataque murieron 6 personas. En total, ya van 27 personas asesinadas en ataques estadounidenses en el Mar Caribe. Y en medio de su gira por Italia, el presidente Gabriel Boric aseguró que la dictadura de Nicolás Maduro es el principal sospechoso del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago de Chile. Él asegura que también están vinculados miembros del Tren de Aragua. Entre otras noticias les comento que Venezuela cerró su embajada en Noruega después de que se le fuera entregado el Premio Nobel de Paz 2025 a la líder opositora María Corina Machado. Y para finalizar les comento que en Venezuela murieron 14 personas dentro de una mina de oro en el Callao, al sur de Venezuela. Algunas ONGs han denunciado indiferencia por parte del Estado y que trabajan también en condiciones inhumanas. Si quieres saber qué está pasando en Venezuela, suscríbete a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La Defensoría del Pueblo alertó un aumento del 56% de las agresiones contra la misión médica este año. Toda la información aquí en Blue Radio. La Defensoría del Pueblo está alertando este miércoles que en lo corrido del 2025 se han registrado más de 325 ataques y hechos de violencia contra la misión médica, un aumento superior al 56% frente a todo el año anterior, pese a que la vigencia del 2025 aún no termina. El organismo advierte que esta tendencia evidencia un deterioro preocupante en las condiciones de seguridad del personal sanitario y constituye una grave vulneración al derecho internacional humanitario y el derecho fundamental a la salud. Son las 2 de la tarde, 47 minutos. Estamos en Blog Deportivo. Este es el único show deportivo de la radio. 2:47. Mensch, da hatten wir doch Abseitsposition und Freistoß Argentinien und im nächsten Moment ist der Ball im Tor. Also direkt der Ballverlust, der lange Schlag auf Carrillo und dann steht Eberto ein bisschen zu weit vor seinem Kasten. Weit und breit keiner. Gol de Carrillo contra Argentina, narrado en inglés en el año 2004. Ah, mira. Sí, narrado en inglés. Wow. No sé si de pronto podemos encontrar uno de William Vinasco. Lo único cierto es que quien estaba ahí respondiendo por ese grupo de muchachos era el profesor Reinaldo Rueda, a quien tenemos el placer hoy de presentar acá en Blog Deportivo. Qué bueno. Profe, ¿cómo anda? Don Javier, buenas tardes para todos los demás compañeros y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Pues el placer es nuestro. Le queremos invitar a que nos enseñe algo de cómo se juega un partido de la trascendencia del que hoy enfrenta el seleccionado colombiano. ¿Qué ha evolucionado como para pensar de que pasado tanto tiempo lo que más nos identifican como fragilidad, que es lo mental, lo hayamos superado? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el diagnóstico suyo, profe? Bueno, Javier, sí, primero que todo, mucho gusto en conversar con ustedes. Y bueno, ha sido mucho de los años, mucha de la inversión del fútbol colombiano, lo que han hecho los clubes, lo que ha hecho la DiFútbol, lo que ha hecho la DiMayor, toda esa maduración que se ha realizado desde 1999, cuando se implementó la norma del sub-20, y bueno, y donde
era muy difícil en esa época aceptar a estos jóvenes, ¿no? Y bueno, creo que ya en el 2001, 2012 empezamos a ver los resultados, quizás no con digamos, en ese momento frente a lo que teníamos que competir en Sudamérica contra Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, que nos llevaban años de diferencia en la maduración de los jóvenes y la oportunidad en la primera división. Creo que esa maduración, ese roce a nivel profesional, y después cuando tuvimos nosotros responsabilidad de la selección sub-20, ya proyección internacional de esos jóvenes, ¿no? De saber que muchos de ellos, como José Julián de la Cuesta, Abel Aguilar, el Víctor Hugo Montaño, muchos trascendieron a nivel internacional, se fueron a Europa y de ahí siguieron varios de ellos, ¿no? Y teníamos en ese momento como unos 12, después con la generación que orientó también el profesor Lara, que fue la siguiente del 2000. Y creo que todo eso es una integración, ¿no? De parte futbolística, la maduración futbolística con esta maduración a nivel de control psicológico, de control mental, y toda la parte de crecimiento de nuestros jugadores, también por el trabajo que se realiza en las ligas, en los clubes, en el armado de los jugadores, esa etnia que tenemos nosotros. Y creo que hoy soñar, ¿no? Y que el futuro desde el sub-20, bueno, y todo lo que se jugó, creo que es muy promisorio para el fútbol colombiano. ¿Le ha seguido la huella esta selección que juega hoy en la tarde, cerrando la tarde, empezando la noche? Bueno, a la distancia hemos estado pendientes, bueno, desde que se jugó el suramericano, todos los juegos con Ecuador, Paraguay, Brasil y todo, pues lo que incluso en diciembre pasado estuve compartiendo con ellos ahí en la sede de la Selección Nacional en Barranquilla con el profesor César Torres, en los juegos amistosos de preparación previos al suramericano en Cartagena, y de verdad que fantástico, ¿no? Todo lo que se proyectaba desde el mismo suramericano, que con esa generación, esa camada, la buena orientación del profe, y bueno, esperar que hoy se dé ese paso, que creo que sería el premio a todo el gran trabajo que se ha realizado a nivel de toda Colombia. Ya, pero siempre hay algunas cosas que pasados los años seguimos sin entender. Por ejemplo, uno abre, y esta mañana hicimos el ejercicio, abre Transfer Market y al azar agarra a un jugador de Argentina, de los que enfrentará hoy Colombia, y se encuentra con que jugó sub-15, sub-17 y sub-20. Está hoy en la sub-20. Al azar tomamos 3 jugadores, entre ellos Villarreal, Landázuri y Cavadía. Y no, ninguno de los tres tiene ese antecedente. Lo que lo lleva a uno a pensar dónde está la secuencia. Lo bueno que nosotros hacemos es por generación espontánea, profe Reinaldo, o cómo explicar el que no exista continuidad para que el jugador, siempre cargado con la camiseta de la selección, como decía Javier Castel, convertida en su piel, pueda ser ese competidor concentrado, maduro, amoroso de sus responsabilidades. Vital, determinante. Ese fue un diagnóstico que realicé hace 30 años y justo revisando una selección nacional de Brasil, cuando en un mundial, los jugadores que llegaban a un mundial habían, más de 14 jugadores habían hecho el ciclo olímpico, habían hecho sus 17, en esa época no había sus 15, sus 17, sus 20, las sus 21 Juegos Olímpicos que nunca lo había ganado Brasil, y llegaban a la absoluta 14, 15 jugadores. Y fue algo que identificamos en Colombia, por ejemplo, de la selección del profe Basílico González, que participaba en un mundial, y pasaban al proceso siguiente de sub-20, pasaban 4 jugadores o 5. Y entonces toda esa inversión que se había hecho en la siembra que hacíamos nosotros en sub-17, de partidos amistosos, de concentraciones, de alimentación, de uniformes, de entrenadores, de guayos, de trabajo psicológico, de todo eso, no tenía la coherencia, porque yo decía, si en esa época solamente se podían inscribir 18 o 20 jugadores para un mundial, si de esos 18 o 20, el 50%, 10 jugadores, 12 jugadores no van a la sub-20, se perdió toda esa inversión, se perdió la huella, se perdió la experiencia suramericana, se perdió la experiencia mundialista,
Y ese es uno de los vacíos, ¿no? Que a veces muchos de nuestros jugadores llegan sin haber tenido todo ese recorrido, sin haberse, como usted lo menciona muy bien, haberse impregnado de esa camiseta de la selección desde sub-15, desde temprana edad, y que haya esa coherencia en los cuerpos técnicos, en lo que es la continuidad, de que no sean esas selecciones islas. Por ejemplo, ahora el profesor Freddy Hurtado con la sub-17. Esa siembra tiene que ser la próxima sub-20 nuestra, o al menos el 50%, si nos va mal. Si se pierden porque no tienen el control mental, porque los agentes los distorsionan, porque los padres de familia, porque no tienen la cabeza, por el que no asimilan bien los elogios, o porque no soportaron si no se logró. Todo una programación que hay que hacer y que se respete. Por ejemplo, yo en esa época, en el 2003, o antes del 2001, 2002, el profe Marroquín, todos hacíamos la revisión de la selección del 85, y se reían de mí, ¿no? Porque lo de John Jairo Treyes, lo de Jonathan Castaño, lo de Higuita, lo de Núñez, lo de Hugo Caicedo, lo de todos. ¿Por qué? Porque si no valoramos nuestra historia y quienes han construido el proceso histórico, no aprendemos a valorar el momento que estamos viviendo, ¿no? Entonces, todo ese componente sociológico, psicológico, técnico, desde el punto de vista táctico también, a lo que juega Colombia, si todos esos informes de FIFA que se han producido a través de los años de nuestras participaciones, no se les estudia a los jugadores, no se sacan los análisis, siguen siendo esos vacíos, ¿no? Para nosotros es la gran potencia que pudiéramos ser, ¿no? Creo que por ahí pasa, de que ojalá pudiéramos, que todos estos chicos, Arizala, Keiner, Jaymar, Ararao, el mismo Neisser Villarreal y todos hubieran hecho sub-15, sub-17, sub-20, sub-21, sub-20. ¿Y cuántos van a llegar a la selección absoluta, ¿no? ¿Cuántos podrán de esos consolidarse, que no se distraigan, que ese síndrome postmundialista, sea cual sea la figuración, no nos desubique mentalmente? Creo que ese acompañamiento es determinante. Ya, yo cuento aquí una historia que fue en el aeropuerto Santos Dumont, el aeropuerto doméstico de Río de Janeiro. Eso fue un encuentro entre eliminados. Nos habían eliminado a nosotros, nos había eliminado Brasil. Y Ecuador, que usted dirigía, también estaba eliminada, y empezamos a hablar y cuento la historia que usted me preguntó qué jugadores de la selección Colombia cree usted que no estuvieron en nivel, y yo le mencioné 3 jugadores para no comprometerlo usted con los nombres, y usted me dijo ¿qué tienen en común esos 3 jugadores? Y yo le dije no tengo ni idea qué tienen en común, y usted me respondió: no han jugado nunca un mundial. Vinieron a jugar su primer mundial de mayores, no hicieron el proceso, no jugaron un mundial juvenil, un mundial prejuvenil, lo que identifica exactamente que las generaciones nuestras salen porque esta tierra es bendita, profesor Reinaldo, tenemos que admitirlo. Si hay gente que hace esfuerzo, clubes que hacen un gran esfuerzo organizando torneos, sacando valores, todo eso, pero definitivamente aquí, si tuviéramos todo lo que hace Argentina, podríamos convertirnos en una potencia muchísimo mayor de la que hoy podemos estar perfilando. Indudablemente, sí, yo creo que nos falta esa organización, nos falta como esa coherencia, no desperdiciar todo ese talento humano, todo ese recurso que tenemos, que haya esa continuidad y que podamos dar ese golpe de autoridad que estamos persiguiendo hace tanto tiempo y que nos ha costado tanto, ¿no? Que como selección nacional lo logremos. Creo que tenemos todo para lograrlo, pero esa falta de continuidad nos ha perjudicado, ¿no? Para que estos jugadores se consoliden y hacer el gran logro que todos queremos. Sin duda, profe, pero de los que ya están, digamos que consolidados en esta Copa del Mundo, en lo que ha visto de los partidos que ya se jugaron aquí, usted tan estudioso de estos jóvenes, ¿qué le parece que es el punto alto y tal vez no le guste mucho esa selección sub-20? Bueno, creo que Colombia tiene una exuberancia en su biotipo excepcional, ¿no?
considero que el profesor César Torres ha tenido muy buena sabiduría. Nuestra raza lo permite, la proyección de estos jóvenes. Pienso que es una selección bien equilibrada, que quizás como la primera pregunta de don Javier, ¿no? Que por ahí, que no nos vaya a traicionar la mente en los momentos decisivos, en los momentos esos de que se necesita ese equilibrio. Pero es una generación y un equipo que tiene muy buenos conceptos, tiene esa potencia física. Creo que como nos lo está diciendo el mundo del fútbol, ¿no? Con los grandes hombres que triunfan en los clubes y en las selecciones fuertes del mundo, como el caso de Williams, de Yamal en España, el caso de Dembélé, el caso de Barcola, el caso de Doué, el caso de todos estos grandes jugadores extremos. Colombia tiene ese gran potencial ofensivo, ¿no? Y hemos ganado un gran ordenamiento defensivo, maduración. Nosotros en esa época, por ejemplo, cuando la primera selección de Australia, el único jugador que había jugado fútbol profesional era el Ferry Zambrano. Después, acá, de los que jugaban después en el 2003, hace 22 años, así que los que jugaban con mayor regularidad quizás era Julián Anchico en el Tolima, Víctor Hugo Montaño en Millonarios, Edinson Perea que llegó a Nacional y ahí se consolidó. De resto, Erwin Carrillo todavía no se consolidaba, Faucener Jr. no, Pablo Pachón, José Julián de la Cuesta no, o sea, el arquero menos. O sea, teníamos muy pocos que tuvieran ese roce profesional, a pesar de que ya que habían transcurrido varios años de la norma del sub-20, ¿no? Pero todavía no existía esa convicción. Por ahí Jaime Castrillón, que en el 2002, cuando a mi paso por el Medellín se consolidó como ese volante mixto, que le dio esa gran solidez al medio campo ahí con Avimile Rivas.